El Papa Julio I, según cuenta la historia, es quien fija la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, debido a que él veía, o ellos veían, que todos los romanos ya estaban acostumbrados a la fiesta de los Saturnales. Entonces no quería cambiar las costumbres y a eso se le llama sincretismo. Y es lo que la Iglesia Católica ha hecho durante muchos siglos. Cuando llegaba a determinado país para conquistarlo, en este caso, en el tiempo de la conquista, cuando llegaron a América, hicieron este asunto del sincretismo, y es que ellos averiguaban las fiestas de aquellos pueblos y no las retiraban ni las prohibían, sino que las simplemente transformaban a una fiesta cristiana para que los pueblos continúen con su tradición, pero esta vez a nombre del cristianismo. Esto se llama sincretismo y también se verá con mayor amplitud en el curso. Shalom a todos, bienvenidos a nuestro canal Somos Noágidas. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes algo que ya habíamos comentado también en este canal, y es sobre el tema de la Navidad. Y por supuesto, lo vamos a comentar en base a una visión judía, en base a la Torá, pues está de más decir que los judíos no celebran Navidad y los Benei Noach, quienes son personas no judías, pero que han tomado la fe judía, tampoco, al igual que los judíos, tampoco celebran Navidad. ¿Pero por qué razón? Es lo que vamos a tratar de explicar en breve aquí. Eh, pues es necesario hablar un poco de este tema. Este tema resulta para muchas personas un tanto delicado, porque la Navidad para la mayoría de personas representa un día especial, eh, mucho más para ellos que para lo que se celebra dentro del cristianismo en la Navidad. La Navidad es una fiesta cristiana y obviamente celebra el nacimiento de Jesús. Eso todo el mundo lo sabe. Pero durante los años, durante el transcurso de estas celebraciones y a todo lo que ha llegado la celebración hasta el presente, en todo lo que se ha convertido en el presente, la Navidad para la mayoría de personas eh, representa como un tiempo familiar, como un asunto que está conectado con sus emociones, con sus sentimientos, en conexión con su familia, por el hecho que se sientan a la mesa todos, comen juntos, y ellos sienten un poco que es como si fuera un día de la familia. Y entre otras cosas, entre recuerdos de la infancia y los regalos y todo ello, resulta que la Navidad, para la mayoría de personas del mundo, es algo un tanto más emocional, un tanto más emotivo, que lo fundamental del tema cristiano, que es el nacimiento de Jesús. Y por supuesto, los que son cristianos muy comprometidos con su religión, ellos enfatizan todo el tiempo que Navidad es el día en que nació Jesús, pero en realidad lo que vemos en la mayoría de personas, incluso cristianos practicantes o no practicantes, incluso que no son cristianos en absoluto, la Navidad resulta para ellos algo más emotivo, más emocional. Ahora, por supuesto, si nosotros que tenemos fe judía, eh, por supuesto que no celebramos Navidad. Sin embargo, el asunto de convivir en un mundo en el cual prácticamente todos celebran, como es Latinoamérica, en el cual en el momento en que llega el mes de diciembre ya se ve alrededor que la gente se está anticipando y preparando para la Navidad.
Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos o reaccionar frente al ambiente que vemos, frente a nuestro entorno, nosotros que tenemos fe judía? Y a la vez hay personas que en verdad se preguntan, ¿ustedes por qué no celebran Navidad? Les decimos, es que tenemos fe judía o somos judíos, pero muchos no entenderán, no entienden. Les parece un tanto exagerado por qué no celebrar Navidad. Es un tanto complicado para aquel que no celebra enfrentar esta situación, pues no solo es un asunto de religión, de fe, es un asunto también emocional que se conecta con la familia y esto les trae a muchos ciertos problemas. Así que nosotros vamos a traer aquí una breve explicación solamente para todo aquel que esté interesado en saber por qué los judíos o todo aquel que tenga fe judía, por qué no celebra Navidad. Por supuesto, será una explicación breve, ya que nosotros tenemos un curso intensivo de judaísmo en este canal Somos Noágidas que les invito a revisar. Y en ese curso nosotros vamos a ahondar en este tema, el tema de la Navidad también, va a ser parte del curso. Pues dentro de él nosotros explicamos desde el inicio por qué los judíos no creen en todas las bases de la fe cristiana, por qué hay esas diferencias, por qué no creen en Jesús, etcétera. Todo está explicado en el curso intensivo que les invito a revisar y que nosotros vamos a continuar eh, subiendo los estudios y allí ahondaremos en el tema de Navidad. Antes de comenzar, tenemos muchos estudios en nuestro canal Somos Noágidas que te invito a revisar, te invito a revisar el curso, como ya mencionamos, y también tenemos otros canales que se llaman Am Israel, Torah y Judaísmo y Sabiduría Judía, que también están en la descripción de nuestros videos. Tenemos amplios temas que de seguro ayudarán a esclarecer los asuntos de la Torah y del judaísmo. Bien, comencemos por lo más fundamental. ¿Por qué los judíos no celebran Navidad? Y la respuesta es bastante simple. Porque la Navidad es una fiesta cristiana. Es decir, es una fiesta en la cual se celebra el nacimiento de Jesús y debido a que es una fiesta cristiana, no tiene nada que ver con la fe judía. La fe judía es diferente a la fe cristiana. Esa sería la respuesta más simple y sencilla que podríamos nosotros dar, pero obviamente aquí volverán a preguntar, pero ¿por qué entonces los judíos no creen igual que los cristianos? Eso se explica en el curso. Pero hay un tema fundamental y es que para los judíos Jesús no es Dios, no es Dios hecho hombre. Y ese es el punto central de la fe cristiana, o por lo menos de la mayoría de los cristianos. Sabemos que hay cristianos que no creen que Jesús sea el propio Dios encarnado. Pero la mayoría de cristianos sí creen así, creen en la Trinidad. Y Jesús, más allá de solamente creer en Él como el Mesías, también creen que Él es Dios o Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Y por eso, en el cristianismo Jesús es adorado, adorado como Dios, como parte de la divinidad. Es decir, para un cristiano quien adora a Jesús, está adorando a Dios. Y cuando se celebra el nacimiento de Jesús, se está celebrando, para la mayoría de cristianos, por supuesto, que Dios mismo se encarnó en un bebé y nació. El origen de haber constituido esta fiesta es celebrar que Dios se encarnó en un ser humano.
Y por ese motivo, la Navidad básicamente termina siendo la adoración al niño Dios. Por supuesto, así se le llama porque si creen que Dios se hizo hombre, entonces el niño viene a ser llamado niño Dios. Para nosotros, para la fe judía, y esto está ampliamente explicado en nuestro curso, para nosotros Jesús no es Dios y a la vez Dios no se hizo hombre. Para nosotros incluso el hecho de pensar que Dios se transforme en un ser humano o se encarne, ese concepto para nosotros es equivocado. Para nosotros es algo que no tiene lugar en la revelación de la Escritura, en lo que el Creador reveló a Moisés, a los profetas. Para nosotros eso no es verdad, sino que ese concepto nace con la Iglesia Católica cuando es constituida en Roma. Más de esto no podríamos explicar en este breve comentario que estamos haciendo, pero se explicará en nuestro curso. Entonces, para nosotros, creer que Jesús sería Dios y adorarlo como Dios, eso para nosotros es idolatría. ¿Por qué? Porque es dar adoración a otro ser que no sea Dios. ¿Y por qué? Porque para nosotros Jesús no es parte del propio Dios, no es la segunda persona de la Trinidad como Dios. Pues para nosotros Dios es uno y no es trino. También está explicado en el curso. Según eso, de manera muy sencilla, la adoración a Jesús es para nosotros idolatría. Nosotros adoramos solamente al Creador del mundo, que es uno y único, que hizo los cielos y la tierra. Solo a Él lo adoramos. Fuera de Él no rendimos culto o adoración de ninguna forma a ningún ser creado. Entonces, es un asunto de fe, no es un asunto personal, no es un tema de no querer participar con la familia, no querer cenar con ellos, tener algo en contra de la familia o un tema como si fuera un odio en este asunto. De ninguna manera. No tiene nada que ver con asuntos personales. Tiene que ver con asuntos de fe. Siendo así, pienso que es correcto que toda persona respete la fe del otro. Y si no desea celebrar Navidad, no lo juzgue por eso. Porque la única razón por la cual no celebramos Navidad es por un asunto de fe. También hay otra razón, y es que la Navidad tiene raíces en el paganismo. ¿Qué es paganismo para nosotros? Muy sencillo. Todo culto al Creador que la Torá enseña, eso es lo correcto. Solo a Él es el culto y la adoración. Pero en el momento en que se rinde culto a otro ser creado, a eso se le llama idolatría, y a los ritos que rodean ese culto extraño, que así se le llama en hebreo, culto extraño, es un culto extraño. A todos los ritos que rodean ese culto extraño se le llama paganismo, nosotros le llamamos así. La Navidad proviene también de esas prácticas. Nosotros no vamos a ahondar en el tema de dónde proviene, mucho se ha dicho de esto, pero sí tocaremos el tema mayormente en nuestro curso que daremos con la ayuda del cielo. Pero este tipo de culto lo hallamos en los romanos. Ellos celebraban un culto que se llama Saturnales, en honor a Saturno. Consideraban a él el dios de la agricultura y la cosecha. Eh, Se dice que era un culto que duraba 7 días. Y la razón era que es sabido que durante el invierno los días se hacen más cortos.
Pero llega un momento en que a partir de una fecha específica, los días comienzan a crecer nuevamente y a hacerse más largos hasta llegar al verano, en el cual en verano los días son los más largos durante esa temporada. Y ese es el ciclo. Entonces, ellos entendieron en esas épocas que había un punto en el cual, a partir de él, los días comenzaban a hacerse más largos. Y lo que hicieron fue constituir una celebración para honrar al dios Saturno para ellos, por el hecho que los días comienzan a crecer y prácticamente comenzamos a poco a poco despedirnos del invierno, a pesar que el frío continúa. Y eso estaba tan difundido en el mundo romano, que cuando Constantino constituye la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, el Papa Julio I, según cuenta la historia, es quien fija la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, debido a que él veía, o ellos veían, que todos los romanos ya estaban acostumbrados a la fiesta de los Saturnales. Entonces no quería eh, cambiar las costumbres y a eso se le llama sincretismo. Y es lo que la Iglesia Católica ha hecho durante muchos siglos. Cuando llegaba a determinado país para conquistarlo, en este caso, en el tiempo de la conquista, cuando llegaron a América, hicieron este asunto del sincretismo. Y es que ellos averiguaban las fiestas de aquellos pueblos y no las retiraban ni las prohibían, sino que las simplemente transformaban a una fiesta cristiana para que los pueblos continúen con su tradición, pero esta vez a nombre del cristianismo. Esto se llama sincretismo y también se verá con mayor amplitud en el curso. Ahora, alguno dirá, bueno, puede tener, históricamente hablando, raíces en el paganismo, pero en el presente, la Navidad no tiene esos mismos cultos antiguos paganos. Sin embargo, aunque no tenga eso, de todas maneras, una cosa sí se mantiene en el presente, y es que todo el mundo está de acuerdo en que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús, y Jesús es adorado por la mayoría de cristianos como el niño Dios, como el propio Dios que se hizo un bebé, y eso es idolatría. Nosotros tenemos en nuestra fe judía dos tipos de idolatría. La primera es la idolatría mental y la segunda es la idolatría física. La idolatría mental es pensar y aceptar en nuestra mente, en nuestras ideas, que otro ser fuera también Dios. Cuando una persona en su mente cree que tal ángel o un árbol o un animal es también Dios y hay que adorarlo, y lo adora en su mente, eso se llama idolatría mental. Y por supuesto, ya que Jesús no es Dios, para nosotros, quien adora a Jesús en su mente está haciendo idolatría mental. Cuanto y más que está prohibido la idolatría física. La idolatría física es adorar directamente a una estatua, que es un elemento físico. Por eso se le llama así, idolatría física. Postrarse ante una estatua, adorarla o dar cualquier tipo de culto a esa estatua, se considera idolatría física y está prohibido para toda la humanidad. El creador del mundo, el eterno, ha prohibido la idolatría, tanto física como mental, a todos los seres humanos del mundo, judíos y gentiles. Por ese motivo, sin ahondar en el tema, que sabemos que en la Navidad hay un árbol de Navidad que tiene origen pagano, pero debajo colocan un nacimiento y colocan una estatua del niño Dios. ¿Y qué hace la mayoría de personas? Van y la besan o la contemplan. Todo eso está prohibido
por la Torá. Y también la Torá prohíbe incluso mirar a la idolatría. En el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 19, el versículo 4, dice en la Torá lo siguiente: Al tifnu el aelilim, que significa no se vuelvan hacia los ídolos. El verbo aquí, no se vuelvan, se refiere a que la persona está yendo por un camino y se vuelve su rostro para mirar hacia otro lado. No se vuelvan, es decir, no vuelvan su rostro hacia los ídolos. Eso indica no miren a los ídolos, incluso directamente, físicamente, a pesar que una persona diga, yo no creo en los ídolos y no adoro ídolos, no adoro estatuas, ninguna estatua, no adoro ni creo en ellos. La Torá también prohíbe incluso mirarlos, incluso sin creer en ellos, el acto mismo de mirarlos también está prohibido por la Torá. El versículo termina diciendo, Velohema sejalot azulahem, y dioses de escultura no hagan para ustedes. Ani Hashem Elokehem, yo soy el eterno, vuestro creador. Según eso, de manera práctica, si en una casa tenemos el nacimiento en esculturas pequeñas, que es colocado debajo de el árbol de Navidad. De manera básica, la ley aquí sería la siguiente, que básicamente a la escultura del niño Dios es a quien la mayoría de personas le rinden culto. La han convertido en una representación de adoración a Jesús. Entonces, ese cuadro y ese niño Dios en escultura pequeña está prohibido que incluso sea contemplado, sea mirado, porque es considerado un elemento de idolatría y no se le puede mirar, según la ley de la Torah. Sin embargo, el árbol por supuesto que tiene orígenes paganos, por supuesto que tiene su historia que veremos en otra oportunidad. Sin embargo, el árbol mismo no es adorado como si fuera una deidad. Por tanto, no está prohibido mirar el árbol de Navidad, porque no se está mirando un ídolo. Sin embargo, debido a que tiene raíces paganas también, no es correcto que lo ingreses en tu hogar. Y enfatizo en tu hogar, porque quien decide en el hogar de cada uno es el jefe de casa. Por tanto, si es tu casa, tu lugar propio, no lo ingreses allí. Pero si tú vives en casa de tus padres o en casa ajena, por algún motivo, entonces no puedes impedir eso. Si el dueño de casa quiere colocar un árbol de Navidad allí, e incluso un nacimiento, no puedes impedirlo, pero no puedes mirar el lugar donde está el nacimiento. Es decir, trata de evitar el mirar. No estamos hablando aquel que mira sin intención alguna. Es decir, si una persona está caminando dentro de su casa y de pronto se topa con el nacimiento, no quiere decir que acaba de pecar. No, estamos hablando de aquel que no se vuelvan, dice la Escritura, ustedes por su propia cuenta no se vuelvan a mirar a ese ídolo. Pero no si es de casualidad, no pasa nada en ese asunto. Y en cuanto al tema del árbol, no hay prohibición de mirar. Sin embargo, sigue siendo nada positivo tener elementos que tengan alguna conexión con la idolatría en tu hogar. ¿Qué hay con respecto a la comida de Navidad que todo el mundo hace? Estamos hablando a personas que, por supuesto, viven en casa ajena. Porque si tú tienes fe judía, fe en la Torá, y tienes tu propia casa, eres tú el que decide, entonces,
que aquí no se celebra Navidad. Pero si estás en casa ajena, no puedes tomar esa decisión. Debido a ello, muchas personas preguntan qué hago en este caso. Y por eso estamos comentando estas cosas en resumen. En cuanto a la comida de Navidad, hay una base fundamental en cuanto al tema de las comidas y la idolatría. Y es que existe lo que se llama comida dedicada a los dioses. Cuando una comida es ofrecida a un dios, entonces esa comida no se puede comer, porque es dedicada a los dioses. Ahora bien, la cena de Navidad, de manera básica, no es una cena en la cual las personas digan, esta comida yo la dedico como ofrenda a un Dios o, en este caso, a Jesús. No la dedico como ofrenda a Él, no. Sin embargo, tiene un elemento y es que la comida es una comida hecha para celebrar el nacimiento de Jesús. En ese aspecto, no es conveniente participar de una comida que celebra la adoración a Jesús, porque Jesús no es Dios para nosotros. Entonces no podemos participar de ello. La pregunta es, pero en el caso que no tenga comida, no tenga nada que comer en esa noche, no tengo otra manera de conseguir otro alimento, ¿qué puedo hacer? Entonces, la regla básica es que esa comida no fue ofrecida a Jesús como ofrenda, no es una ofrenda ni comida dedicada a Jesús y por tanto no tiene la categoría de ofrenda dedicada a los dioses. Por tanto, no hay prohibición de comer esa comida para los Bnei Noach, estamos hablando para los gentiles. En el sentido que si la persona come, eh, no está comiendo de la ofrenda dedicada a los dioses. No tiene prohibido un gentil justo, un Ben Noach, no tiene prohibido si llega a comer, si no tiene nada que comer, no tiene prohibido comer eso. Porque si no tiene nada que comer, entonces debe comer por mantener su salud. Cuanto y más las personas que están, Hasbe Shalom, mal de salud, y necesitan comer. Pero quien sí tiene posibilidades de conseguir comida aparte, es preferible no participar de esa comida porque al fin y al cabo se hace para celebrar la adoración a Jesús. En ese aspecto es preferible no participar. Sin embargo, acá hay un detalle, como ya dijimos, la mayoría de personas hacen la comida para ellos. La mayoría de personas ni siquiera están pensando en Jesús cuando hacen este tipo de comidas en Navidad. Están pensando en hacer una comida que les agrade y pasarla bien entre los miembros de su familia. Estamos hablando aquí leyes en casos muy específicos. Quisiera recalcar esto. Lo que se está mencionando aquí es qué puede hacer una persona que no vive aparte, vive en casa de sus padres, vive en casa de sus familiares y está en estas circunstancias en la cual no sabe qué hacer, no tiene que comer esa noche y tiene solamente esa comida. Y listo. Y mucho más que la comida no es dedicada a los dioses. Entonces la comida está permitida. Sin embargo, esto nos lleva a que si por algún motivo a algún cristiano que es bastante practicante y tiene mucha fe, se le ocurriera presentar esta comida y decir que la dedica como ofrenda a Jesús, algo que es muy poco probable que suceda en la realidad. Si alguno tuviera esa intención en su mente, allí sí entra en un gran problema la persona y no puede comer de ello. Y la única forma que pudiera comer sería para salvar su vida, pero estamos hablando en el caso en el cual simplemente la persona, si no come en ese momento, moriría, Hasbe Shalom. Solo en ese caso.
No estamos hablando del caso que la persona si no come no morirá, pero pasará un poco de hambre. Ese no es el caso. Ahora, todo lo que hemos mencionado hasta aquí es solo para aquellos que no tienen un lugar propio donde estar y no tienen que comer y todo lo que ya explicamos. No estamos hablando del caso de Benei Noah que tienen su propia casa o viven junto con sus familiares, pero tienen cuartos específicos para ellos, o algunos viven en un edificio, el edificio es de toda la familia y cada uno tiene un piso, por ejemplo, en donde se considera que tiene su propio hogar. En ese caso, la persona tiene toda la libertad eh, y es, digámoslo así, autónomo en su propio recinto. Y en ese caso, no hay razón siquiera de participar y de ir hacia los familiares y sentarse con ellos en la mesa de Navidad. No hay ninguna razón. Estamos hablando todo esto en su mayoría para Benei Noah. El problema de todo esto es la idolatría. Y como ya dijimos, no es nada personal ni con los familiares, ni con los buenos sentimientos de la gente, de ninguna manera, sino que es lo fundamental para nosotros, judíos y gentiles, que hagamos todo lo posible para estar alejados de la idolatría, porque el tema de la idolatría provoca en el mundo espiritual que haya contaminación en el alma de la persona y que eso lo aleja del Creador aunque él no se dé cuenta. Vamos a terminar este breve comentario con algo muy importante que debemos tener presente siempre todos. Es cierto que debemos ser estrictos con el tema de la idolatría y hacer lo posible por alejarnos, pero también es cierto que debemos ser sabios y prudentes hacia las personas que no conocen y que no entienden y que no saben los fundamentos de la fe judía. Es cierto que nuestra actitud hacia esas personas tiene que ser con prudencia y sabiduría. Esto está en el libro de Proverbios 3:17. Derajea derje Noam. Sus caminos, los caminos de la Torá, son caminos agradables. Bejol netivoteja shalom. Y todos sus caminos son de paz. Que la persona tenga una manera correcta de comportarse, una forma pacífica de comportarse, incluso con la persona que no entiende esto y no conoce, tener un comportamiento correcto. A pesar que es muy difícil para todo ser humano, el balance, balancear entre lo que debo hacer y la manera en que debo comportarme con los demás, no es nada fácil para ningún ser humano alcanzar el equilibrio, por supuesto. Pero una cosa es cierta, la Torá también nos dice que debemos ser personas que persigamos la paz. Así dice el Pirkei Avot, que sean de los discípulos de Aarón, el sacerdote, que aman la paz, que persiguen la paz. En estos tiempos donde la mayoría de cristianos eh, están equivocados, están sinceramente equivocados, pero tienen sinceridad y no saben y no entienden estas bases. Tenemos que ser personas bastante prudentes y con sabiduría para buscar la paz con ellos. Y esto implica que lo más correcto que los Benei Noach tienen que hacer, los que viven con sus familiares, es de manera pacífica conversar con ellos y explicarles que ellos tienen otra fe, tienen la fe judía como fundamento y que por ese motivo ellos no pueden participar. Definitivamente no todos los familiares tendrán la tranquilidad de aceptar y entender. No todos, lamentablemente, son así. Pero al menos es importante explicarles de manera pacífica que ellos no participan.
y hacer lo posible para no participar en ello. Durante la historia, los sabios judíos siempre buscaron de manera prudente lograr que incluso los otros judíos que estaban apartados de la Torá pudieran regresar a la Torá de forma pacífica. Es muy conocida la historia de Hillel y su paciencia. Venían a él con argumentos inaceptables incluso, pero Hillel con sabiduría aceptaba incluso sus errores y en el camino los instruía para volverlos al bien. Es muy conocida la paciencia de Hillel que salvó a mucha gente del error. Por ello, preocupémonos por ser sabios y prudentes cuando lleguen estas fechas y tratemos de hacer todo lo posible y que se haga todo lo posible para aquellos Benei Noach que guardan la Torá y los 7 preceptos, de no participar y en los casos extremos que hemos comentado aquí, solo en esos casos los apliquen, pero fuera de ello, hagamos lo posible para que en nuestro entorno no ingrese ningún elemento de origen pagano, ningún elemento conectado con la idolatría. Hemos traído todo esto en resumen, pero si te quedan preguntas, por favor colócalas en la caja de comentarios para ayudar a resolver las preguntas que cada uno tiene de sus propias circunstancias. Hasta aquí llegamos hoy, que el Eterno nos ayude a estar solamente conectados con Él y su sagrada Torah. Muchas verajot a todos. Shalom.